Bienvenido, Luis, bienvenido Alvise, aquí a The Objective. Lo más inmediato es saber si Salv se va a presentar a las elecciones en Extremadura. Pues fíjese, primero y antes de saber si nos vamos o no a presentar en Extremadura con el equipo que ya tenemos formado allí, es saber en qué condiciones lo vamos a hacer. Por eso estamos en conversaciones con aquellos que podrían de alguna forma arrebatarle la mayoría absoluta a aquellos que tienen más intereses en pactar con el PSOE que con el resto de la oposición, como es el Partido Popular de Guardiola. Esas personas podrían ser Vox, ¿se está refiriendo a Vox? Bueno, ¿Concurrir con Vox? Bueno, el secretario general de Vox el otro día lanzó una pipa de la paz para ver de qué forma podríamos colaborar por y para España, y nosotros eso lo hemos abrazado y hemos pedido una reunión con don Santiago Abascal Conde, a ver si... Yo creo que hablar entre aquellos que somos contrarios a Pedro Sánchez y a este gobierno de criminales es sano, hablar. No pedimos más, así que veamos si se nos aceptan esas conversaciones y qué sale de ellas. Pero esas conversaciones serían para Extremadura, lo digo porque Garriga se refirió a las elecciones generales, para las que no hay fecha, pero sí las de Extremadura ya sabemos que es el 12 de diciembre, queda poco. ¿Usted esa carta Abascal es para las extremeñas? Mi carta para Abascal es para cualquier tipo de elecciones de este país que haga que sumemos más que el gobierno más criminal de la historia de España, sea Extremadura, sea el pueblo de Alfafar o sea las elecciones generales. Entonces, ¿estaría dispuesto a concurrir con Vox si ellos aceptaban esa posibilidad? Si superamos varios de las principales diferencias que tenemos, no ya tanto Vox y Salv, sino con el señor Abascal, que es, entre otras cosas, que nosotros no buscamos solo un cambio de política, sino también un cambio de sistema y una reforma constitucional, creo que sería absolutamente posible cualquier tipo de escena. Y si fuese una negativa a lo que llegase de Vox, ¿qué haría Salv? Bueno, intento ser positivo en la vida. No me imagino que, teniendo en cuenta que el pueblo español en la calle ya se ha unido, si tú vas por la calle sabes que aquellos que votan al Partido Popular, a Vox o a Salv están de acuerdo en lo esencial, y es que hay que echar a Pedro Sánchez cuanto antes y que hay que premiar a los que priorizan la unidad de la oposición frente a un gobierno, insisto, extremadamente peligroso. Hoy, por ejemplo, está el señor presidente del Gobierno de España declarando en el Senado por cuestiones extremadamente graves que a cualquier presidente le haría dimitir. Y nosotros nos estamos en la oposición peleando por nimiedades en vez de centrar el tiro en lo prioritario, que es echar a este gobierno. Por eso insisto y vuelvo a decir que antes que tomar ninguna decisión tendríamos que sentarnos y hablar. Y hablando se entiende la gente, ¿no? ¿Y tiene estructura territorial allí en Extremadura? En Extremadura y en toda España. Tenemos 52 responsables provinciales, nuestro equipo, nuestra ejecutiva nacional de más de 20 personas que presentamos ante más de 6.000 españoles en Vistalegre, y tenemos un equipo muy bien diseñado. Con lo cual entiendo que si hubiera una lista de Salv la encabezaría alguien distinto a usted. Por supuesto, la encabezaría una persona, aunque bueno, lo tiene que decidir en la próxima ejecutiva nacional la propia ejecutiva, pero tenemos un equipo ya muy asentado. Tengo la sensación de que la gente no conoce a nadie más de Salv salvo a usted. ¿No debería de darles un poco más de protagonismo, que salgan, que hablen, que se acerquen a la gente? Pero porque Salv, como cualquier partido político que crece y es joven, es personalista en tanto en cuanto quien representa absolutamente todo a nivel mediático es Alvise Pérez, que soy yo. Esto pasa siempre en los primeros años de una formación política. Con el paso del tiempo los equipos van descubriéndose y van alzándose nuevas personas. En el caso de Vox o en el caso del Partido Popular no es diferente, ¿no? Hace unos años nadie sabía quién era Isabel Díaz Ayuso o quién era el propio Ignacio Garriga, y ahora lo sabe todo el mundo. En el caso de la lista europea tenemos una consecuencia, y es que hubo una ruptura entre los dos eurodiputados y usted. Me imagino que habrá gente que pensará, si les falló a las pocas semanas o meses de llegar al Parlamento Europeo, ¿qué es lo que tiene que hacer para que no vuelva a pasar una situación así? Lo que está claro es que el único que no se equivoca es el que no hace nada. Evidentemente, los que intentamos hacer cosas, pues nos equivocamos, y nos equivocamos bastante. Yo entre ellas. Y evidentemente priorizar aspectos estrictamente laborales o académicos en vez de incluir otros como factores de confianza o reputación social o
otras cuestiones quizás más subjetivas, porque estaba obsesionado en que todo fuera lo más limpio posible, pues ha sido un error, y yo creo que hay que valorar otras cuestiones a la hora de hacer una lista electoral. Con lo cual, en aquel momento se fió de los currículums únicamente. En aquel momento delegué en un grupo experto, tanto en recursos humanos como a nivel análisis prospectivo en temas legales, en temas laborales, etcétera, pero es verdad que no tuve en consideración otros factores, le insisto, que son muy, muy importantes. ¿Y quién debería ser entonces esa cabeza de cartel en Extremadura si al final Basal? Pues tenemos un candidato extremadamente claro, pero insisto, por respeto a la Ejecutiva Nacional, hasta que no se vote, no quiero darlo a conocer, pero vamos, cualquiera que nos siga un poco puede ir por donde van los tiros. ¿Ya sabe lo que va a hacer con los 50.000 euros que han rechazado las asociaciones de huérfanos de la Guardia Civil y la policía? A ver, es una pena que entregando la donación más alta de la historia de estas centenarias organizaciones, pues paguen los huérfanos de la policía y de la Guardia Civil, porque no consideran que atenta contra la independencia política de sus organizaciones, que por cierto cobran subvenciones, pero bueno, no era una donación de SALF, era una donación mía como persona física a los que considero pues dignos de elogio, porque son los héroes de este país. Sí, ya hemos cerrado con qué asociación vamos a hacerlo, aunque me han pedido que espere unas semanas para hacerlo público, pero es una en relación a enfermedades raras, muy conocida. Vale, me preguntaba si a lo mejor ese dinero no vendría bien a un partido como SALF que está empezando. De maravilla, y vendría bien incluso que yo lo autodonara al partido y me desgravo la mayoría, y vendría bien también que yo cobrara el sueldo, lo dedicara a otros menesteres, y habría venido bien también que hubiera cobrado 1.100.000 euros de subvenciones del Parlamento Europeo. Todo ese dinero habría venido francamente bien, pero yo intento no ser como aquellos que se dicen muy liberales y luego están mamando, perdóname que diga la expresión, del dinero público. Yo creo que, igual que en el amor, que yo esto lo aprendí con el amor, pero también se aplica en política, lo único que vale en la vida son hechos. Y el hecho es que yo no puedo decir que estoy en contra, que estoy a favor de la financiación en contra de la financiación de partidos políticos, y luego coger el dinero que me dan por tener representación. Que yo decir en la campaña electoral que iba a sortear el sueldo y luego no sortearlo o no donarlo. Que al final me di cuenta de que había tanta gente, había hasta concejales del PSOE en el sorteo, que lo buscamos con Google y nos echamos una risa. Yo creo que ahora es mucho más útil darlo a asociaciones que no tengan nada que ver conmigo, porque también habría sido muy útil crearme yo mi propia fundación y hacer con él como se hace, como hacen todos los partidos políticos. Creo que lo único que necesitan los españoles para volver a confiar en un político son hechos y no palabras, porque de palabras nadie se cree ya nada, porque como mentir es tan barato y ser cobarde es tan fácil en este país. Creo que la forma de demostrar que somos distintos es hacerlo con hechos. Su partido está dando los primeros pasos. ¿Va a tener una sede nacional, una sede física en la que pueda ir la gente? Tenemos una, de hecho. Lo que pasa es que estamos siendo tan coherentes y tan razonables a la hora de gastar el dinero de los recursos, porque, insisto, como renunciamos al dinero público, tenemos que ser muy coherentes. Y eso que tenemos, creo que son más de 7.500, 7.600 ya afiliados. ¿En 4 meses? Es una barbaridad. La gente, a mí me encanta que grandes medios de comunicación nos hagan eco, porque nos hace poder crecer bajo radar. Esto es como cuando le pido a todos mis votantes que mientan en las encuestas y que digan que votan a Irene Montero. ¿Y nos quiere decir dónde va a estar esa sede? Esa sede te doy ahora mismo la dirección si quieres y vienes a visitarla cuando quieras. Vale. Está cerca de Las Rozas. ¿Por qué ha elegido Las Rozas? Es un municipio del Madrid rico, ¿no? ¿Por qué esa ubicación y no a lo mejor otras más cercanas o con una población en lo que se puede llamar el cinturón rojo, por ejemplo? Por 3 motivos. El primero, porque el alquiler y los gastos incluidos me valían 1.500 euros al mes. El segundo, porque está a 15 minutos de mi casa. Y el tercero, porque fue una de las cuestiones de los sitios que más rápido encontramos, porque encontrar oficinas en Madrid, es decir, tener la suerte que tenéis vosotros de estar en una zona tan buena del centro de Madrid, no es algo que sea fácil de encontrar. Esos son los 3 únicos motivos por los que ni renta, ni análisis sociométrico de dónde voy a poner la sede, nada de eso. Porque relación calidad-precio, cercanía de mi propia casa, porque al final yo estoy allí muchas horas trabajando y tal, y sobre todo porque fue la primera que encontramos en un momento en el que necesitábamos ser también desde una perspectiva legal. No te digo que no nos mudemos el día de mañana a un sitio más grande. Vamos a pasar un poco clave política.
¿Cómo se logra una deportación masiva de inmigrantes ilegales? Con las enormes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la flota naval que tenemos y con acuerdos con aquellos países principalmente emisores de inmigración ilegal, como por ejemplo Argelia, como por ejemplo Marruecos. ¿Y crees que esos países lo aceptarían, que serían más receptivos que ahora? Les conviene porque igual que hay que usar la zanahoria, también hay que usar el palo. Y la única forma de respetar la soberanía de tu país es haciendo que otras la respeten o por las buenas o por las malas. Oye, ¿queréis los 4.000 millones de euros de ayuda internacional que os estamos dando a vosotros y a vuestros regímenes antidemocráticos? Ok, pero estos inmigrantes que os estoy mandando, que ha salido de vuestro país, os lo coméis o se corta el grifo de España. Hay que actuar así a nivel geopolítico. Es la única manera. Si no, pasa lo que estamos viendo en todas las ciudades y en todos los barrios de este país. Usted habló en Vistalegre de congelar la ayuda al desarrollo. Esos 4.000 millones saldrían de la ECID. Que luego es mentira, porque tantas décadas y décadas de ayuda al desarrollo y lo único que han desarrollado son mejores pateras para llegar hasta las costas de este país. Es decir, ayuda al desarrollo no. Todo esto se gasta eminentemente en programas políticos para financiar a la casta política de esos países. Y a mí, personalmente, la extorsión no me gusta. Y como no me gusta la extorsión, a mi país no quiero que eso ocurra más. Es tan fácil como hacer actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Deberían los buques españoles interceptar pateras que se acercasen a Baleares o a Canarias? Deberían no contribuir a las ONGs que se dedican al tráfico ilegal de seres humanos, a incrementar las esperanzas de aquellos que están muriendo en aguas, que me parece inhumano. De verdad, creo que las pateras son una de las principales armas de asesinato de la población africana. Y evidentemente personas que no tienen cómo desarrollarse en sus países, cuando ven la política de acogida española, van a venir. Pero yo digo, es sensato y coherente en un país con el problema de pensiones, con el problema de financiación pública, de deuda pública que tenemos, etcétera, importar masivamente a cientos de miles, ya millones de ilegales que no saben ni hablar español, que no entienden nuestra cultura, que suponen más gasto al erario de lo que aportan en impuestos. ¿No es más coherente tener una política endurecida con estas personas, forzar a la democratización de sus países, con la ayuda internacional, no para traducir al lenguaje inclusivo la Constitución de Etiopía, sino para de verdad fomentar unos sistemas y una civilización de seguridad para que no se tengan que ir? Porque recuerdo que la gente joven que se va de esos países son los que tendrían que estar construyendo el futuro de esas naciones. Y en vez de hacer eso, abrir las puertas al mundo hispanoamericano con el que compartimos una religión, unos valores, una cultura, una lengua, una historia común más allá del Atlántico, y que con ellos resolvamos parcialmente el gran problema de natalidad, que no se resuelve solo con el mundo hispanoamericano, también con la reducción masiva de impuestos en materia de vivienda, que es lo que nosotros desde SAL defendemos, o, por ejemplo, el endurecimiento de la política penitenciaria. ¿No es más fácil actuar así con sentido común? Yo hablo de esto con votantes del PSOE, del PP, de Junts, de Esquerra, o de cualquier partido político, y en lo esencial estamos todos de acuerdo. Así que he llegado a la conclusión de que las ideologías únicamente sirven para engañar a tontos y a paletos. La ideología únicamente sirve para dividirnos entre siglas. Por eso soy el único que está intentando no darle tanta importancia a las siglas e intentar buscar con quién nos unimos para que esto no vaya peor. ¿Le parece bien lo que está haciendo Trump de hundir embarcaciones que llevan drogas? Bueno, no querría hacer un paralelismo teniendo en cuenta que esta pregunta es la siguiente a la de inmigración ilegal y pateras, porque no es lo mismo inmigrantes que se meten en una patera para buscar un futuro mejor a tráfico de drogas y criminales narcotraficantes que lo que buscan es llevar la pandemia de drogas que está causando estragos en California y en otros estados de Estados Unidos. Creo que no es comparable. Es más, ya estas organizaciones como el Cártel del Sol son consideradas una estructura terrorista. No hago el paralelismo, sí, me parece bien. Pues le daría el paralelismo con Barbate. Me parece bien que la Guardia Civil o la Policía Nacional hundan barcos con narcolanchas. Pues mira, yo es que mi hermano mayor, Javier, es Guardia Civil. Es que antes de que llore mi madre porque maten a mi hermano, prefiero que llore la madre del narco, que es el que no cumple la ley. Y yo creo que eso es algo de sentido común. En la política penitenciaria, ¿necesita España una macrocárcel como la que tiene Bukele en El Salvador?
que además que he visitado, y es una cárcel, en mi opinión, magnífica. España necesita que no nos gastemos 28.700 euros al año por cada preso. España necesita que si yo hago un vídeo en el que pongo fotografías de colegios públicos y de cárceles, nadie sepa decirme cuál es cuál, porque las piscinas, los gimnasios, las bibliotecas y los auditorios son infinitamente mejores en las cárceles que en los colegios que ni las tienen. Que ni las tienen. O sea, yo he estado en un colegio público como el IES Nervión y yo no he tenido en mi vida ni la 10ª parte de recursos que tienen los que han violado, asesinado, secuestrado, matado, robado con violencia, etcétera, que están en las cárceles de este país. Y yo creo que centralizando recursos, que es una petición además que no se nos ocurre a nosotros, que viene de nuestras reuniones con las fuerzas y los funcionarios de prisiones. Si los centralizamos absolutamente todo, cerramos los NIES de inmigrantes que están colapsados y cerramos esas prisiones obsoletas, o incluso aquellas prisiones que estoy diciendo tienen un nivel de lujo que a mí me parece incomprensible, y lo centramos en una única macrocárcel, creo que es sensato y para todos. Luis, tú defiendes que para reducir la pena de cárcel haya que trabajar, pero eso ya existe dentro de las cárceles. Lo que no existe es que si no trabajas no obtienes el 3er grado penitenciario. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que, por ejemplo, los delitos de corrupción no tengan ningún tipo de caducidad, que si tú como político has robado, has sacado al pueblo español, hasta que no devuelvas el último euro del dinero que nos has saqueado, no vas a tener el 3er grado penitenciario para nada. Y que la única forma de obtener el 3er grado penitenciario sea trabajando y que se te compute como un doble día el trabajar. ¿No habría una obligatoriedad? Si nos lo permite la ley, yo lo haría obligatorio. Lo digo porque la Constitución prohíbe los trabajos forzados. Por eso no es obligatorio y por eso no lo puedo defender de forma obligatoria, porque la Constitución me lo limita. Pero evidentemente a asesinos y pederastas y gente que ha cometido hechos absolutamente delictivos que ni siquiera quieran pagar para devolver, pues compensar el daño causado a la familia, es que aquí pasa todo lo contrario en España. Aquí puedes ver a gente que hace luego charlas o entrevistas sobre sus asesinatos y no los cobra la familia de la víctima, los cobran ellos. ¿Cómo es posible que un asesino se enriquezca de dar una entrevista sobre cómo ha matado o ha dejado de matar? Es que me parece tan surrealista. Lo dicen por los etarras, ¿no? Lo digo por los etarras y lo digo también, por ejemplo, por Miguel Calcaño, etcétera, que tuvo que denunciar la familia de Marta del Castillo, oye, que este está cobrando y no me está llegando a mí, porque no hay un control específico sobre lo que cobra o no cobra un preso. Es que me parece tan surrealista esta conversación. Por eso digo que cuando la gente me dice, Alvise, es que no respeta los derechos humanos, digo, es que aquí no se respetan los derechos humanos de la inmensa mayoría de españoles. Solo se preocupan todas las ONG de hablar de los derechos humanos de los presos, de la peor parte de la calaña de la sociedad. Yo creo que es hora de que los trabajadores... Yo creo de verdad que aquí hay buenas y malas personas. Los matices cada vez son menores. Una buena persona que cumple la ley, que no mata, no asesina, no roba y no viola, y gente que hace todo eso. Y yo creo que lo justo y lo lógico es encarcelar a algunos y hacer todo lo posible porque devuelvan o compensen el daño causado, y aquellos que queremos estar seguros por las calles. ¿Dónde colocaría esa macrocárcel? Hablaba de las afueras de Madrid, pero no sé si tiene usted... Del este de Madrid, aunque me dijeron los que me han hecho el plano, etcétera, adaptado a la normativa española, de unos planos que el equipo de Nayib Bukele nos mandó del CECOT, solo que los tenemos que modificar por una cuestión normativa española. Me recomendaron que no dijera el sitio donde lo pondría porque si no se encarecería. Y por curiosidad, ¿qué tiene que modificar de los planos de Bukele? ¿Qué es lo que no son cuestiones, poner aquí? Nada, cuestiones normativas. La altura de los muros, por ejemplo, que eso está absolutamente normatizado por la ley, etcétera. Pero bueno, la ley también se puede cambiar. Son cuestiones nimias. También defiende Salfe un referéndum para seguir en la Unión Europea. ¿Qué votaría usted ahora mismo si hubiese esa consulta? Pues yo, como eurodiputado al que le ingresan entre pitos y flautas 60.000 al mes, le diría que votaría a favor de salir de la Unión Europea. Y no tanto porque yo quisiera salir de la Unión Europea, sino porque esta Unión Europea lleva décadas hundiéndonos en el pozo, desindustrializando el sistema económico español. Ahora mismo pesa mucho más el sector servicios que a finales de los 80, principios de los años 90. Como gran parte sabrá usted, don Antonio, que el 80% de la normativa que se aplica en España viene de directivas europeas. Sabrá usted que yo, con casi 1 millón de votos, no tengo ni capacidad de hacer iniciativa legislativa alguna y que yo tengo que obedecer las órdenes de una von der Leyen
que siempre tiene la amenaza de él o obedecer la directiva o va a pasar como a Grecia. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente endeudados y en manos del eje franco-alemán, que son los que controlan el 100% de la política europea. Yo cuando veo que no se nos respeta, que se arrodillan ante potencias extranjeras, el acuerdo de nuevo comercio con Estados Unidos es una desastrosa, es un desastre europeo total en el que tenemos que pagar hasta 2 o 3 veces más caro ciertas, en fin, a la industria militar estadounidense, ¿a cambio de qué? Exactamente, es que no lo entiendo, es como el 5% a la OTAN. Yo quiero que la gente vote y opine en libertad porque creo en la democracia. Igual que creo que hay que votar sobre Europa, creo que hay que votar sobre otras cosas, sobre, por ejemplo, el sistema autonómico español o sobre, por ejemplo, los trabajos forzados, asesinos y violadores. Votemos. Y es que aquí parece que votar está mal y que los referéndums están mal vistos porque solo lo han hecho lo han querido hacer los independentistas catalanes. Se puede votar de muchas cosas. ¿Y por qué irse de la Unión Europea y entrar en lo que usted dijo en Vistalegre, en unos Estados Unidos de Hispanoamérica? Pues porque yo tengo mucho más que ver con un ecuatoriano, con un mexicano, con un colombiano, con un venezolano, que con un francés o con un alemán. ¿Sí? ¿Por A qué? nivel, lo que le he dicho antes, a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel económico también tiene mucho sentido. Son poblaciones que no están envejecidas como las europeas, son economías jóvenes con un potencial crecimiento espectacular. Unidos seríamos la tercera mayor zona económica del mundo. Unidos podríamos tener nuestras propias fuerzas armadas. Liderar eso a través de, por ejemplo, el señor Nayib Bukele, el señor Mayer ahora en Panamá, con el que me he reunido, y poder empezar ese germen de la unión de estados hispanoamericanos, a la gente le parece un sueño muy lejano. Bueno, más difícil empezar la Unión Europea. Y la Unión Europea ha funcionado o no ha funcionado, cada uno tiene su opinión, pero que podríamos hacerlo entre aquellos que somos iguales y somos hermanos, más allá del Atlántico, no me cabe ninguna duda. Creo que es lo inteligente. Usted también habló en Vistalegre de, entre las medidas contra la corrupción, que ya ha hablado de lo de devolver el 100% de lo robado. También propuso el embargo total del patrimonio a cónyuges e hijos si se han beneficiado de la persona A mí corrupta. me parece surrealista, y esto que he estado persiguiendo a Koldo, a Ábalos, a Víctor Ábalos, que me metieron todos denuncias, etcétera. En fin, por Dios gracias, celebro estas navidades, me iré a algún sitio más caro de lo normal con mi novia y sus niñas porque me tiene que pagar 14.000 euros extra. O sea que estoy de enhorabuena. Pero es verdad que cuando veía los viajes, los hoteles y dónde se iban siempre con billetes de 100, los verdes, ellos lo llamaban de otra forma, ¿no? Las lechugas. Las lechugas, cuando veía cómo se fundían las lechugas de todos los españoles con las mujeres plenamente conscientes de todo esto, digo, oye, ¿por qué es menos culpable la familia del corrupto que sabe que el dinero es ilícito? Si la UCO puede demostrar en un informe con pruebas fehacientes que la familia es consciente de que el dinero tiene un origen ilícito, porque no son igual de condenables que el marido. ¿De qué sirve que metamos, por ejemplo, a Ábalos o a Santos Cerdán o a Koldo? En esta casa habéis hecho grandes investigaciones al respecto con Ketty Garat y doña Teresa Gómez. ¿Por qué no ampliamos el delito para que las familias asuman esa responsabilidad y el patrimonio robado a los españoles vuelva a los españoles? Me parece de sentido común. ¿Y cómo cree que acabará Sánchez y los familiares que están o bien procesados o imputados? Bueno, yo el 9 de junio del año pasado, y muchos se rieron de nosotros, ¿no? Dije, Pedro, calienta que sales. Nosotros ahora estamos con ciertas cuentas en el extranjero de Begoña Gómez. Recuerden la palabra Estonia. Dentro de unas semanas o meses saldrá qué tiene o no tiene Begoña Gómez en Estonia. Siempre gusta adelantar algunas cosas. Pero es cierto que le dije calienta que sales porque te vamos a meter en prisión, Pedro Sánchez. Código penal en la mano, y lo de la corrupción de su gobierno es un tema absolutamente aparte. Por traición, por mentir, por organizar una trama corrupta desde la propia presidencia del gobierno, Pedro Sánchez debería estar ante un juez siendo juzgado y terminado. Bueno, ojalá inaugurara él el CECOT, solo que desde dentro y no desde fuera. Y en su caso, Luis, ¿cómo afronta sus causas judiciales? Pues con mucho entusiasmo porque me permiten una visibilidad mediática muy positiva. Yo cada vez que voy al Tribunal Supremo puedo saludar a toda la prensa, que es la única vez que veo a todos juntos, así que me viene muy bien. Llevo 7 años enfrentando, creo que ya son 50 y largos procesos judiciales, y me ha ido muy bien. Quizá la novedad en las últimas causas judiciales es que seguramente existe la posibilidad de que sea juzgado en el Supremo, donde ya hay menos instancias donde recurrir
y es otro escenario. No sé si teme, por ejemplo, una pena de inhabilitación para cargo público. Creo que a día de hoy ninguna de los procedimientos me piden ni cárcel, Dios bastaría, ni cárcel ni inhabilitación. Creo que una, que es la de presunto supuesto acoso que se han inventado estas dos personas por criticar su transfugismo, pero es cuestión de tiempo que se archive, o sea, no estoy nada preocupado. A toro pasado, ¿no fue un error llevarse los 100.000 euros de las oficinas de Sentinel unos días antes de las elecciones europeas? Hombre, si hubiera sabido antes que este hombre no quería pagarme con factura para luego intentar criminalizarme de esta manera, pues evidentemente a todas luces que fue un error. También es verdad que para un autónomo facturar en este país es extremadamente difícil, es muy difícil, pero es cierto que, bueno, está declarado, impuestos pagados, etcétera. Quiero decir, en el momento en el que saltó... ¿Los 100.000 euros? Los 100.000 euros de Crypto Spain, sí. ¿Están declarados ante Hacienda? Ante el SEPLAG, ante Hacienda, ante todo. Es que estaba en plazo. Es que técnicamente cuando se me denunció por todo esto, yo seguía en plazo fiscal, o sea que no hay ningún problema por ahí. Pero sí es verdad que se ha utilizado pues para manipular muchísimas conversaciones y para intentar criminalizarme en un momento en el que éramos y somos, vamos, un verdadero problema para este Estado. Y entiendo perfectamente por qué se hizo. O sea, jamás en la historia de España una persona ha ido al fiscal general del Estado a autoinculparse de un presunto delito que luego se ha desdicho diciendo que no era tal. Es que al final, lo que tengo claro es que cuando esto se archive y gane todos los procedimientos en el Tribunal Supremo, que estoy absolutamente convencido de que va a ser así, lamentablemente el enmierdar porque siempre queda algo es algo que hemos visto en la historia de España muchísimas veces. También hay gente corrupta de verdad que ha dicho lo mismo, mira a Santos Cerdán, mira a Coldo, mira a Ábalos, por eso es un problema y creo que en España hay que hacer mucha pedagogía para entender que tú no pasas de ser un santo a un criminal únicamente porque el Partido Socialista lo diga así. Insisto, el Partido Socialista está implicado como acusación popular en la mayoría de mis procedimientos, pagando 15.000 euros por causa. ¿Cómo es posible si el propio Partido Socialista quiere prohibir las personaciones populares de los partidos políticos? No lo entiendo. Queremos prohibirlo, pero queremos encausar al vice para presionar a la Fiscalía para ver si condenamos al vice por algo, porque él ha conseguido que nos imputen o nos condenen a la mitad del gobierno. Pues nada. ¿Aquellos 100.000 euros a qué se destinaron? Porque niega que se financiase la agrupación. No, lo niego yo y lo niega todo el equipo que estuvo allí, incluso aquellos tránsfugas que usted me ha mencionado al principio de la entrevista, porque evidentemente era un pago particular con mi función como autónomo y como autónomos han declarado. O sea que no fueron para un solo euro de la campaña. Es que eso es tan fácil que la campaña fue un mini reality. Yo iba con un megáfono, no lo voy a llamar fragoneta, con 2 millones de papeletas, todas las facturas absolutamente presentadas. O sea que no sé cómo se puede financiar legalmente una campaña. Insisto, sería irónico porque soy el único que se financia legalmente. El resto de partidos políticos se financian de una forma absolutamente ilegal. Y es extremadamente fácil engañar al Tribunal de Cuentas en este país. Hasta que la UCO no ha grabado a Santos Cerdán, no se ha descubierto cómo repartían los billetes entre todos ellos. Yo he tenido proveedores en la campaña que me han dicho, oye, Alvise, si me quieres pagar en billetes, que ha venido el del PSOE, ¿qué tal? Y yo me digo, pero esto, todo el mundo en España se financia ilegalmente. Todos. Es curioso que el único que tenga que ir a declarar en el Supremo por esto sea yo. Por 100.000, no por los 6 millones de uno, ni por los 12, ni por los 40 millones que PP, PSOE, Vox y demás se han repartido en las europeas. De esos 40 millones no hablamos. Hablamos de que con su propio dinero se financia un partido renunciando a subvenciones. Pero al final veis que toda la atención está en los que realmente intentamos decir que este sistema está corrompido. Y ya terminando, ¿supo algo de las donaciones que se quedó el señor Romillo, de las aportaciones que hicieron las ardillas para esa campaña de las europeas? Nunca tuve acceso, nunca controlé absolutamente nada, según le he dicho al juez. Con lo cual se perdió ese dinero. Se robó, sí, que fueron 6.000 y pico euros. Lo que pasa es que meterme en un juicio por 6.000 y pico euros, que es lo que gano en costas, cada vez que me gano una sentencia a cualquiera de estos pares, pues me resulta bastante poco dinero. Y ya por último... me cuestan más mis abogados. Vito Quiles, ¿qué le parece la campaña que está haciendo en universidades y todo lo que está sucediendo a su alrededor? Pues mira, me parece fantástico. Fantástico porque para un periodista independiente, que muchos hemos además apoyado, también a pie de calle,
en el Congreso, que después de ver cómo absolutamente ningún partido político de la oposición le haya apoyado, ni Santiago Abascal, ni Feijóo, ni ninguno de estos, que fuéramos los únicos en apoyar constantemente a Vito, incluso con la amenaza de expulsión del Parlamento, verle ahora que puede hacer una gira y pueda movilizar a tantísimos jóvenes de este país frente a ese lobby de izquierdas, que mientras al señor Vito Quiles no le permiten hablar en esas mismas universidades, ha habido actos con etarras, con Irene Montero o con personas como, por ejemplo, el señor Marlaska, justificando barbaridades. Por eso que Vito, aunque no le dejen entrar a estas universidades, pueda visibilizar esa censura encubierta, me parece fantástico. Yo, por ejemplo, no puedo dar una conferencia en ninguna universidad de España porque los rectores me boicotean. ¿Cómo es posible si tengo casi 1 millón de votos y soy eurodiputado? ¿No tengo la misma libertad para expresarme en una universidad de este país que Irene Montero o que, en fin, toda esta calaña izquierdista? Me parece que Vito tiene un gran éxito pudiendo visibilizar esto. ¿Y piensa en él para alguna otra lista electoral? Bueno, yo siempre dije que si Vito le echaban del Congreso como periodista, haríamos lo posible porque entrara como diputado. Por una cuestión de defensa. No ha pasado eso. Por una cuestión como defensa de la libertad de expresión. No ha pasado eso y yo creo que ahora es muy útil dando la batalla desde los medios de comunicación, desde sus redes sociales, etc. ¿Y el pequeño Nicolás es amigo suyo? ¿Podríamos verle también como candidato de SALF en algún momento? El Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que por cierto hoy se le ha archivado otra de sus causas en el Tribunal Supremo, aunque eso he visto que los medios no lo han publicado. Yo no reniego de mis amigos, yo tengo amigos de todo tipo. Criminalizar a un joven que hace 10, 12 años, cuando tenía 17, 18 años, fue utilizado por gente de 50 y 60 años del Centro Nacional de Inteligencia o del Partido Popular, al final, fíjese, no nos fijamos tanto en la luna, sino en el dedo que apunta a la luna. Tendrían que ir presos por aquello de, usted lo llama el pequeño Nicolás, todos aquellos que fueron capaces de aprovecharse de un niño de 18 años para cometer las barbaridades que cometieron. Pero ¿a quién se viralizó? Se viralizó en medios de comunicación al señor Félix Roldán, director del CNI. Se viralizaron a los responsables del CNI que le daban ese dineral por espiar a ministros. Se viralizó a María Dolores de Cospedal. No, se viraliza a un chaval de 18 años. Yo soy muy cristiano, yo creo que la gente merece la gente que no viola, asesina, mata, roba o saquea, etcétera, o es un pedófilo. Yo creo que la gente por lo general merece una segunda oportunidad para demostrar la capacidad que tiene de rehacerse como ser humano. Y yo creo que el señor pequeño Nicolás, me hace mucha gracia que lo llamemos así, el señor Francisco Nicolás tiene la misma capacidad de reinventarse que cualquier otro español libre. Y ya la última pregunta, ¿cómo es el votante, el seguidor de SALF? ¿Es únicamente antisistema o hay algo más? Pues fíjese, yo mismo estaba equivocado porque no sabía quién exactamente votaba, se acabó la fiesta. Porque cuando vas a un evento de SALF en cualquier parte de España, de las miles de personas que movemos, vemos que hay ancianos jubilados, guardias civiles y policías nacionales, chavales de muy, muy corta infancia, ex votantes del Partido Socialista. En Jaén, una tercera parte de todos los que vinieron a nuestro acto eran del PSOE, de toda la vida. Y yo no lo entendía. Y le decía, pero señora, usted se ha equivocado de acto, que yo no soy Pedro Sánchez. Y me dice, ya, pero es que el problema no son los partidos, no es el sistema. Bien, es gente antisistema. Creo que es una inmensa mayoría. Por eso además se me ha criticado que yo abra las manos a intentar entendernos con partidos de la oposición, porque claro, si todos son parte del mismo sistema partitocrático, ¿qué tenemos que hablar con ellos? Yo creo que el principal problema es no entender que SALF es más una capacidad de influencia a que todos los partidos políticos se vean sometidos a la voluntad popular de querer cambiar el sistema de raíz. El problema, y lo digo por resumir, el problema no es Pedro Sánchez, el problema es que alguien como Pedro Sánchez haya conseguido llegar y haya conseguido hacer lo que ha hecho en todas las empresas públicas de este país, desde Indra, pasando por Correos, pasando por el CIS. Es que el siguiente a Pedro Sánchez va a ser capaz de hacer lo mismo. El sistema no está bien, amigos míos. El Tribunal Constitucional no puede repartirse como una partida de naipes. El Tribunal Supremo tampoco puede ser el último bastión porque todo lo demás está contaminado por partidos políticos. Yo he estado 3 meses para buscar una asociación o una fundación a la que darle los cheques de 50.000 euros porque cada fundación que investigábamos detrás había excargos del Partido Popular, del Partido Socialista, de Vox, etc. O sea, hasta los partidos políticos han entrado en las fundaciones y en las asociaciones. Policía Nacional y Guardia Civil es el ejemplo. Hasta en las asociaciones de huérfanos de las fuerzas y cuerpos
ha entrado a la política? Yo creo que el problema es de raíz, pero entenderse es importante para poder cambiarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a usted, don Antonio, un placer.